Warren Buffett ha conseguido un montón de seguidores a lo largo de los años, y es un ejemplo a seguir para muchos, incluyéndonos a nosotros. Lo que nos parece más interesante de su forma de invertir, que le ha permitido ganar un 20% más cada año desde 1965, es que se basa en unas pocas reglas que cualquiera puede seguir. Así que vamos a explicarte estas reglas paso a paso con ejemplos para que tú también puedas aplicarlas en tus inversiones. Primero, Warren dice que no debes comprar una acción si no estás dispuesto a mantenerla durante 10 años. Esto significa que no debes comprar acciones pensando en el corto plazo, ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene o el mes que viene. Si no estás dispuesto a mantenerlas durante mucho tiempo, mejor no las compres. Debes estar preparado tanto financieramente como mentalmente para mantenerlas sin importar lo que pase en el mercado. Warren siempre ha dicho que invertir es más un juego de psicología que de inteligencia, y una parte de eso es centrarse en el largo plazo. Warren tiene una frase famosa que dice: no retengas una empresa durante 10 minutos a menos que estés dispuesto a retenerla durante 10 años. Esto te ayuda a evitar pensar en la inversión como un simple juego de azar, y en cambio te obliga a concentrarte en el negocio real que estás comprando y en su futuro. Aquí hay un aprendizaje clave. Cuando compras acciones, no compras un papel, compras una parte de una empresa. Así que lo importante no es cómo se mueve la gráfica en una semana, sino si ese negocio tiene un producto fuerte, un mercado en crecimiento y ventajas competitivas para los próximos 10 o 20 años. Darle a las grandes empresas mucho tiempo para crecer es exactamente como Warren creó su fortuna. Por ejemplo, algunas de las empresas en las que Warren ha invertido son American Express, Coca-Cola, Bank of America, Visa y Moody's. Todas estas son grandes inversiones en su cartera, pero cada una de ellas también las ha mantenido durante más de 10 años. De hecho, Buffett compró por primera vez acciones de Coca-Cola en 1988. En total gastó alrededor de $1.300 millones, pero hoy, gracias al paso del tiempo y al poder de la inversión a largo plazo, esa inversión vale alrededor de $24.800 millones. Y eso no es todo. Además, cada año recibe $7.700 millones solo en dividendos de Coca-Cola. Aquí entra otro concepto clave. Los dividendos son una especie de regalo que las empresas dan a sus accionistas, es decir, a las personas que tienen acciones de la compañía. No todas las empresas pagan dividendos, pero las que lo hacen pueden generar ingresos constantes sin necesidad de vender las acciones. Esto significa que incluso si el precio de la acción no sube, puedes seguir ganando dinero año tras año. Por eso debes estar preparado para que el valor de una acción que compraste baje un 50% o más y aún así sentirte cómodo con ello. Debes estar seguro de la empresa en la que estás invirtiendo y no preocuparte si su valor baja temporalmente. Warren menciona que hubo 3 veces en la historia de su empresa Berkshire Hathaway cuando el precio de sus acciones bajó un 50%. Pero él sabía que no había nada malo con el negocio y no se preocupó por ello. Este punto es vital. Si vas a estar mirando el precio de las acciones todo el tiempo y te pones nervioso cuando bajan, entonces invertir en acciones no es para ti. Necesitas tener la mentalidad correcta y estar dispuesto a mantener tus inversiones a largo plazo. La segunda regla de Buffett es simplemente no perder dinero. La primera regla de la inversión es no perder dinero, y la segunda regla es no olvidar la primera regla. Si compras acciones en empresas que están infravaloradas, es decir, cuyo precio en el mercado es menor al valor real de la empresa, y haces esto con varias compañías, entonces tienes muchas posibilidades de ganar dinero a largo plazo. Esto se debe a que con el tiempo el mercado suele corregir esas infravaloraciones y el precio de las acciones sube hasta reflejar el valor real de la empresa. Esto puede parecer obvio, pero es una regla que te hace cambiar tu forma de pensar sobre la inversión. Incluso si solo aciertas en 6 de cada 10 inversiones, puedes tener un buen rendimiento. Lo importante es controlar el riesgo de las inversiones que no salen bien. Si te equivocas en la elección de una inversión, debes ser capaz de reconocerlo, limitar tus pérdidas y, si es necesario, vender la acción. No debes aferrarte a una inversión perdedora esperando que se recupere, porque esto puede resultar en pérdidas aún mayores. Warren dice que lo más importante que puedes hacer si te encuentras en un hoyo es dejar de cavar. Esto es muy importante en la inversión, pero también muy difícil de hacer. Cuando empiezas a perder dinero, la tendencia es convencerte de que necesitas invertir más para recuperarte, pero muchas veces lo mejor es simplemente aceptar tus pérdidas y marcharte. Otro consejo de Buffett para reducir la probabilidad de perder dinero es observar las valoraciones y asegurarte de comprar negocios por debajo de cuánto realmente valen.
Si haces esto, tu riesgo de pérdida se reduce considerablemente. Un ejemplo. En el tercer trimestre de 2022 compró acciones de la empresa de semiconductores TSMC en Taiwán, pero luego las vendió en el cuarto trimestre del mismo año y en el primer trimestre del año siguiente. Esto significa que no mantuvo esas acciones durante mucho tiempo. De hecho, en el momento de la compra, TSMC cotizaba a $72 y las vendió a 96. A pesar de haberlas vendido muy rápido, obtuvo cientos de millones en un solo trimestre. Esta operación nos enseña que aunque Buffett es un inversor a largo plazo, también sabe cuándo salir rápido si detecta que la inversión no encaja con sus principios o con su tolerancia al riesgo. Así que recuerda la segunda regla: no pierdas dinero. Esto significa que debes tener cuidado al elegir en qué empresas invertir y asegurarte de que estás comprando acciones de empresas infravaloradas. Otra regla importante de Buffett es siempre comprar por debajo del valor intrínseco. La única razón para invertir dinero ahora es obtener más dinero en el futuro. De eso trata la inversión. No se trata de cuántos analistas la recomiendan ni de cómo se ve el gráfico de la acción. No importa si estás comprando una granja, un edificio de apartamentos, petróleo bajo tierra o acciones de una empresa. Estás invirtiendo dinero hoy para obtener más mañana. La pregunta clave es: ¿cuánto vas a obtener? ¿Cuándo lo vas a obtener? ¿Qué tan seguro estás de ello? Por ejemplo, si estás pensando en comprar acciones de Coca-Cola, que ahora se valora en unos $245,000 millones en el mercado, la pregunta no es cuánto valen hoy, sino ¿cuánto dinero me dará Coca-Cola en el futuro? Para responder a esa pregunta debes mirar los flujos de efectivo de la empresa, es decir, cuánto dinero está generando después de pagar todos sus gastos. Aquí entra el concepto de flujo de caja libre, free cash flow. Este indicador es clave porque muestra la capacidad de una empresa para generar efectivo que puede usarse para pagar dividendos, reinvertir o reducir deudas. Buffett presta especial atención a esto porque, a diferencia de las ganancias contables, el flujo de caja libre no se puede maquillar fácilmente. Cuando la gente comienza a invertir en el mercado de valores, a veces piensan que se trata de apostar a que una empresa será la próxima gran novedad. Pero en realidad, invertir es más como ser un detective financiero. Tienes que investigar a la empresa, ver cómo está creciendo y cuánto dinero está generando después de pagar todos sus gastos. Una vez que tienes esa información, puedes hacer una predicción conservadora de cuánto dinero crees que la empresa generará en el futuro. Luego, tienes que pensar en cuánto estarías dispuesto a pagar hoy por ese dinero futuro. Esto se llama descontar los flujos de efectivo futuros. Si haces todo esto y descubres que el precio de las acciones de la empresa es menor que lo que estás dispuesto a pagar, entonces tienes una inversión con gran potencial. Entonces, si estás comprando por debajo del valor intrínseco, estás haciendo una buena inversión. El proceso que usa Warren para calcular ese valor intrínseco se llama análisis de flujo de efectivo descontado. En otras palabras, se trata de calcular cuánto dinero te dará esa empresa en el futuro y cuánto estarías dispuesto a pagar por ese dinero hoy. Esto es como preguntarte: ¿cuánto valdría hoy que alguien me asegure una cantidad fija de dinero en los próximos 10 o 20 años? Si ese valor futuro, al traerlo al presente, es mayor que el precio actual de la acción, entonces la inversión tiene sentido. Todo esto lo explicamos paso a paso en este video, porque entenderlo es la clave de invertir como Buffett. En el año 2016, Buffett hizo una movida asombrosa al comprar acciones de Apple. En ese momento, Apple, la famosa empresa creadora del iPhone y las MacBooks, tenía un valor de mercado de alrededor de $600,000 millones. Era una de las compañías más valiosas en la bolsa. Ahora bien, Buffett vio algo especial en Apple. Él notó que la empresa tenía lo que en el mundo de las finanzas se llama un foso económico, economic moat. Esto significa que la empresa posee una ventaja competitiva duradera que le permite defenderse de sus competidores y seguir generando beneficios de forma consistente. En otras palabras, Apple no solo vendía productos, tenía un ecosistema completo que hacía que los clientes no quisieran irse. Piensa en esto. Si tienes un iPhone, es más probable que compres también un Apple Watch, unos AirPods o que uses iCloud. Ese ecosistema crea fidelidad y hace que los ingresos de la compañía sean mucho más estables a lo largo del tiempo. Para medir si una inversión es buena, Buffett utiliza una métrica llamada proporción PE, Price to Earnings Ratio, o en español, relación precio-ganancias. No te preocupes si no entiendes lo que significa, te lo explicamos con un ejemplo. Sencillo. Imagina que una panadería gana $100,000 al año y el precio que te piden por comprar todo el negocio es $1,000 a $200,000.
Eso significa que estarías pagando 12 veces las ganancias anuales. Si el negocio sigue ganando lo mismo, recuperarías tu inversión en 12 años. Ahora bien, si crees que la panadería crecerá y ganará más cada año, ese múltiplo de 12 puede ser una ganga. En el caso de Apple en 2016, esta proporción era de 12. Es decir, el precio de las acciones equivalía a 12 veces las ganancias anuales de la empresa. En términos simples, si Apple ganaba $1 por acción, la acción se vendía en 12. Buffett pensó que era una gran oportunidad porque Apple no era una empresa cualquiera. Era un gigante con productos de alta demanda, con márgenes de beneficio enormes y con un ejército de clientes leales. Por eso consideró que comprar acciones de Apple a ese precio era una inversión extraordinaria. Y aquí viene lo interesante. Compró las acciones en ese momento, cuando cotizaban a 12 veces las ganancias, porque esperaba que Apple continuara, generando mucho efectivo en el futuro. Ese efectivo se convertiría en valor adicional para los accionistas, haciendo que las acciones fueran cada vez más valiosas con el tiempo. Si echamos un vistazo al presente, vemos que tenía razón. Apple ha crecido enormemente. Su valor de mercado este año ha llegado a los $3 billones. Sí, billones con B. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el PIB de países enteros como Francia o Reino Unido. Además, su flujo de caja libre, es decir, el dinero que la empresa genera después de pagar todos sus gastos, ha aumentado de $53.000 millones en 2016 a $111.000 millones al año en la actualidad. Esto significa que Apple genera tanto dinero en un año que podría comprar empresas completas sin necesidad de pedir préstamos. La lección aquí es clara. Según Buffett, lo importante no es solo que una empresa sea popular, sino que pueda generar dinero de manera consistente y creciente en el futuro. Eso es lo que realmente hace que una inversión sea atractiva. En este punto también conviene resaltar algo. Buffett no invierte en tecnología porque sea la moda, sino porque ve fundamentos sólidos. Apple no es solo un fabricante de dispositivos. Es una marca con efecto red, millones de usuarios conectados entre sí en un mismo ecosistema, con productos de alta calidad, con innovación continua y, sobre todo, con la capacidad de cobrar precios premium que los clientes están dispuestos a pagar. Pregúntate, si mañana Apple subiera un 20% el precio de sus productos, ¿dejarían millones de personas de comprar el iPhone? Probablemente no. Esa es la verdadera fortaleza de una empresa con foso económico. Debemos hablar de la tasa de interés en el momento de invertir. Buffett siempre compara qué le dará más rentabilidad, si invertir en una empresa o la tasa de interés que le dé el banco por dejar el dinero allí. Cuando las tasas de interés son altas, Buffett tiende a ver las inversiones en el mercado de valores como menos atractivas, ya que podrías ganar más dinero simplemente depositando tu dinero en cuentas de ahorro seguras o comprando bonos del Estado. En ese escenario no vale la pena asumir riesgos en la bolsa si el banco ya te garantiza una buena rentabilidad sin riesgo. Por el contrario, cuando las tasas de interés son bajas, las inversiones en acciones se vuelven mucho más atractivas, ya que tienen el potencial de obtener rendimientos muy superiores a lo que te pueda dar un depósito bancario. Aquí hay un aprendizaje muy importante. Antes de invertir, compárate con la alternativa libre de riesgo, generalmente bonos del Tesoro, de EEUU, en el caso de Buffett. Si una empresa no puede darte más rentabilidad que esa alternativa segura, entonces no tiene sentido invertir en ella. Buffett tiene una regla de oro. Si no puedes responder a la pregunta de si la inversión te proporcionará suficiente dinero, lo suficientemente rápido, entonces quizá no deberías comprar esas acciones. Si no estás seguro, es mejor alejarse de la inversión. Esto nos lleva a la cuarta regla, que es, no te apegues a los negocios que no entiendes. Esta filosofía se fundamenta en la creencia de Buffett de que solo debes invertir en cosas que comprendas a fondo. Pero, ¿qué significa realmente entender un negocio? No se trata únicamente de saber cómo funciona un producto o un servicio, sino de prever cómo se desarrollará ese negocio en los próximos 10, 15 o 20 años. Buffett busca negocios cuyas perspectivas pueda prever en un horizonte largo de tiempo, un I.O. Ejemplo que Buffett utiliza a menudo es la marca de chicles Wrigley. Imagina que eres dueño de una gran empresa de chicles y produces marcas populares como Double Mint o Juicy Fruit. Buffett dice que, aunque no puede predecir los números exactos de ventas de chicles en los próximos años, está seguro de que seguirán siendo populares en el futuro. ¿Por qué? Porque piensa que el hábito de masticar chicles no va a desaparecer en una década o dos. Puede que la tecnología cambie, que Internet revolucione industrias completas, pero hay ciertos productos básicos y hábitos de consumo que permanecen en el tiempo. Esta filosofía se basa en algo muy importante: centrarse en negocios que entiendes.
reduce riesgos y aumenta las probabilidades de éxito. Muchos inversores, especialmente principiantes, cometen un error común. Compran acciones sin entender realmente la empresa que hay detrás. El problema viene cuando esas acciones caen un 30% y no sabes si el negocio sigue sano o si hay algo realmente malo que no viste. La única forma de tener la confianza suficiente para mantener una inversión cuando baja es haberla analizado a fondo antes de entrar. De ahí surge un concepto clave en Buffett: definir tu círculo de competencia. Esto significa que no tienes que ser experto en todo, pero sí debes reconocer qué entiendes bien y qué no. Mantenerte dentro de tu círculo de competencia es vital, porque si inviertes en negocios que no comprendes, es solo cuestión de tiempo que pierdas dinero. Esto nos conecta con la quinta regla: no comprar colillas de cigarro. Buffett explica que en sus primeros años, siguiendo la estrategia de su maestro Ben Graham, buscaba acciones extremadamente baratas. Graham comparaba esta estrategia con recoger colillas de cigarro en la calle. No son atractivas, pero aún pueden dar una última calada gratuita. La lógica era comprar empresas muy baratas, aunque fueran de baja calidad, con la esperanza de obtener una pequeña ganancia cuando el mercado corrigiera el precio. Y sí, esta estrategia podía funcionar a corto plazo, pero Buffett descubrió que tenía una gran limitación: no permite construir riqueza a gran escala. Con el tiempo, Buffett cambió su enfoque. Prefirió buscar negocios sólidos, bien administrados y con buenas perspectivas, incluso si tenía que pagar un precio justo por ellos en lugar de esperar un precio ultra barato. Su frase lo resume: es mejor comprar un negocio maravilloso a un precio justo que un negocio justo a un precio maravilloso. Este cambio fue influenciado en gran parte por Charlie Munger, su socio en Berkshire Hathaway. Gracias a esa visión, Buffett pudo pasar de ser un buen inversor a convertirse en uno de los más exitosos de la historia. Ejemplo: su inversión en Apple. No esperó a que estuviera regalada, simplemente la compró a un precio razonable porque entendió que era un negocio extraordinario con ventajas competitivas duraderas. La sexta regla está relacionada con la psicología de inversión y con una de las citas más famosas de Buffett: sé codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos. Esto significa que la mayoría de las personas se dejan llevar por las emociones en la bolsa. Cuando el mercado está en euforia, todos compran, aunque los precios estén altísimos. Cuando el mercado entra en pánico, todos venden, incluso cuando los precios están en oferta. Buffett recomienda hacer exactamente lo contrario: ser cauteloso cuando todos compran por impulso y ser ambicioso cuando el miedo domina el mercado. Un ejemplo claro fue la crisis del 2008. Mientras millones de personas vendían acciones por miedo, Buffett invirtió miles de millones en empresas como Goldman Sachs y Bank of America, obteniendo retornos extraordinarios cuando el mercado se recuperó. Cuando otros están asustados, la idea central es no dejarse llevar por las emociones del mercado y tomar decisiones de inversión basadas en un análisis sólido y en una visión de largo plazo, en lugar de seguir ciegamente a la multitud. Warren Buffett siempre ha insistido en que la psicología juega un papel más grande en las inversiones que el conocimiento técnico, porque la mayoría de los errores no provienen de no saber calcular una rentabilidad, sino de dejarse arrastrar por la euforia o el miedo. En 1979, Buffett escribió un artículo para Forbes en el que planteó una observación muy interesante. En ese momento, los fondos de pensiones habían estado invirtiendo el 100% de su dinero en acciones. La demanda masiva y casi frenética de títulos bursátiles hizo que los precios subieran de manera desproporcionada. Sin embargo, a medida que las acciones se volvían más caras, los inversores, en lugar de analizar con cautela, se dejaban llevar por el entusiasmo del mercado alcista y continuaban comprando acciones a precios inflados. El resultado era predecible. Cuando los mismos inversores miraban hacia atrás y veían que habían ganado mucho dinero en los años anteriores, empezaba el miedo a perder esas ganancias. Entonces entraban en pánico, vendían masivamente y eso provocaba que los precios bajaran mucho más rápido de lo que habían subido. Buffett se dio cuenta de que este comportamiento era repetitivo y que en realidad hacía que el mercado funcionara de forma cíclica. Subidas fuertes seguidas de caídas abruptas. Y aunque este ciclo parecía un problema para la mayoría, para un inversor paciente y disciplinado representaba oportunidades de oro. A lo largo de su carrera, Buffett ha mantenido este tema como una constante. Ha observado que la mayoría de los inversores actúan como rebaños. Compran juntos cuando hay codicia y venden juntos cuando hay miedo. Sin embargo, esta mentalidad de masas está profundamente influida por las emociones y por la obsesión con el corto plazo. Es aquí donde Buffett marca la diferencia. Él sabe que los precios de las acciones en el corto plazo son volátiles,
pero que a largo plazo tienden a reflejar la verdadera fortaleza del negocio. Un ejemplo claro de esta filosofía se vio en 2008, durante la crisis financiera mundial. El sistema bancario estaba en el ojo del huracán y casi todos los inversores huían despavoridos de las instituciones financieras. Sin embargo, Buffett realizó importantes inversiones en empresas como Goldman Sachs, un banco de inversión que en ese momento muchos consideraban que estaba condenado. Más tarde, en 2011, adquirió una participación significativa en Bank of America, cuando gran parte del mercado lo veía como una apuesta demasiado arriesgada. La clave de Buffett no fue la suerte, sino su profundo entendimiento de esos negocios y su convicción de que, pese a la crisis, el riesgo real de esas inversiones era mucho más bajo de lo que la multitud percibía. Esta capacidad de actuar con calma en medio del caos se tradujo en beneficios multimillonarios para Berkshire Hathaway. Buffett siempre recuerda que no se necesita una inteligencia extraordinaria para invertir, sino más bien un enorme autocontrol. La paciencia y la disciplina suelen pesar más que cualquier fórmula matemática. El inversor exitoso, según Buffett, no es el que corre detrás de cada moda, sino aquel que sabe esperar con serenidad hasta que aparecen oportunidades reales, y que además tiene la confianza suficiente para actuar cuando otros están paralizados por el miedo. Es cierto que estas oportunidades no se presentan todos los días. De hecho, Buffett señala que suelen aparecer cada ciertos años cuando el mercado entra en crisis profundas. Sin embargo, cuando surgen hay que estar mentalmente preparado y financieramente sólido para aprovecharlas. Esto implica no solo tener liquidez, sino también el coraje y la convicción para ir en contra de la corriente. La última regla de inversión de Buffett es muy clara. Las oportunidades de oro deben aprovecharse cuando aparecen, porque en la vida no tenemos infinitas ocasiones para tomar decisiones transformadoras. En sus más de 6 décadas de trayectoria, Buffett reconoce haber encontrado solo 3 momentos verdaderamente excepcionales en los que el mercado ofreció gangas históricas. La caída de las .com en el año 2000, la crisis financiera mundial de 2008 y el colapso del mercado en 2020 debido a la pandemia. 3 grandes oportunidades en más de 28 años ilustran perfectamente lo raras que son estas situaciones. Estas oportunidades extraordinarias se presentan aproximadamente una vez por década, por lo que es crucial mantenerse siempre alerta, con la mente clara y la estrategia definida. Pero aquí está la diferencia fundamental. No basta con reconocerlas. La clave radica en la acción. Buffett advierte que muchos inversores pierden ocasiones irrepetibles porque están demasiado ocupados, escuchando rumores, reaccionando a titulares de noticias o dejándose llevar por emociones pasajeras. La distracción y la falta de convicción son enemigas de la riqueza a largo plazo. En conclusión, la enseñanza de Buffett no es simplemente sobre comprar barato y vender caro, sino sobre tener un carácter sólido, ser paciente cuando todos corren desesperados, ser valiente cuando la multitud huye y, sobre todo, actuar con la mente fría en un mundo dominado por la emoción. Esa es la verdadera ventaja competitiva de un inversor inteligente. No necesitas resultados inmediatos, necesitas construir hábitos. Warren Buffett no se convirtió en multimillonario de un día para otro. Pasaron décadas antes de que el mundo lo reconociera como el mejor inversor de todos los tiempos. Su éxito se construyó a base de pequeñas decisiones repetidas una y otra vez. Y aquí viene lo más importante. Para cerrar este mensaje, quiero invitarte a un compromiso con nosotros y contigo mismo. Comenta, comparte y crea. Comenta. Déjanos tu opinión, tus dudas o tu experiencia en los comentarios. Tus palabras pueden inspirar a alguien más a dar el primer paso. Nos inspira leer cómo este contenido está cambiando la vida de tantas personas y quizás tu testimonio sea la chispa que otra persona necesita. Comparte. Ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Compártelo con tus amigos, con tu familia, en tus redes sociales. Nunca sabes quién necesita escuchar estas palabras hoy. Crea. No te quedes en la teoría. Usa lo que has aprendido para crear algo magnífico en tu vida. No importa si comienzas. Con poco, lo importante es empezar. Porque la riqueza no es un destino, es un camino. Y ese camino empieza con una decisión. Hoy tienes la oportunidad de dar ese primer paso. La pregunta es, ¿te atreves a darlo?